Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es miércoles 13 de abril de 2022. Hoy tenemos un episodio relacionado con el tema de toma de notas y con lo que otros llaman comúnmente el segundo cerebro. Bueno, mitos aparte, todo esto está relacionado con una serie de ideas que tienen bastante alcance últimamente y que consisten en la tendencia a una toma de notas, digamos, inteligente, y para luego volcar toda esa información en un sistema de gestión del conocimiento personal y luego poder trabajar con todas esas notas y poder obtener una serie de conclusiones, una serie de conocimiento adicional que no tengamos que retener nosotros necesariamente en nuestra mente. Es lo que se denomina la toma de notas eficiente. Y para ello hay un libro muy interesante que os recomiendo leer que se llama, no recuerdo cómo sería el título en español, pero sí algo así como Cómo tomar notas eficientes o cómo tomar notas inteligentes, de Søren Akens. Søren Akens es un señor alemán que ha escrito uno, creo que de manera no intencionada, uno de los libros de referencia actuales sobre Zettelkasten, sobre esta metodología a la cual ya hemos dedicado varios episodios en este podcast. Y por si te interesa conocer algo más acerca de ella, te recomiendo que leas ese libro, que en inglés sería How to Take Smart Notes. Y también, si te interesa, yo ofrezco servicios de consultoría y mentoría para ayudarte a construir tu Zettelkasten mediante la herramienta Obsidian. Bien, pues he leído hace poco un artículo relacionado con este tema de un escritor llamado Matt Giaro, donde él comunica que, ojo, cuidado con este proceso de toma de notas porque puede ser un proceso contraproducente. Sí, es un título muy clickbait, pero vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Bien, volviendo un poco al libro de Søren Akens, la idea es que nosotros tenemos una memoria muy limitada, por no decir memoria cero, y entonces toda esta serie de autores lo que nos recomiendan es volcar toda la información que nos pueda resultar interesante en un sistema personal de gestión del conocimiento. Otros lo llaman el segundo cerebro. A mí lo de segundo cerebro no me convence mucho, me parece un título para llamar demasiado la atención, entonces prefiero decir gestión personal del conocimiento, o sus siglas en inglés, Personal Knowledge Management, PKM. Bien, pues hay una serie de procesos, una serie de metodologías para procurar volcar toda esa información de manera eficiente, y entre todas las que hay una denominada Zettelkasten, que, como os he dicho, ya hemos dedicado varios episodios anteriormente y seguiremos dedicando más porque es un tema muy práctico y que nos puede ayudar mucho a todos los investigadores, a todos los trabajadores del conocimiento. Y al mismo tiempo esta metodología se puede implementar de muy diversas maneras. Dentro de poco dedicaré un capítulo a cómo se puede hacer puramente en papel, sí, se puede hacer, y también, como sabemos, se puede realizar mediante herramientas software tales como Obsidian, que es la que yo utilizo habitualmente. Pues bien, la idea básica es, por resumir muchísimo la idea, es que nosotros trabajamos un material, estamos, por ejemplo, leyendo un libro y tomamos esa serie de notas inteligentes, vamos a dejarlo simplemente en notas o tomar nota de manera eficiente, la volcamos en nuestro PKM mediante una herramienta como pueda ser Obsidian, y más tarde pues podríamos procesarlas o no. Pero la idea principal aquí, también según Søren Akens, es que volquemos esa información para no olvidarla
y para tener nuestro cerebro libre para poder procesar otro tipo de información. Esto también va un poco en línea con lo que comunica o imprime el señor David Allen. David Allen es el que desarrolló el método GTD, Getting Things Done, en el cual comenta Mind Like Water, mente como el agua, en el que comenta que lo más eficiente es vaciar toda la memoria, toda la mente de todas las cosas que tenemos que hacer y tenerla en lista de siguientes acciones, pero en cualquier caso que nosotros nos olvidamos de todo lo que tenemos que hacer y entonces tenemos que confiar en un sistema externo donde toda esa información la vamos a tener que tener ordenada, preparada, organizada de cierta manera para poder recurrir más tarde a ella. Pues bien, en el artículo que os comento hoy, que pondré luego el enlace en las notas del programa, es un artículo que me ha parecido especialmente interesante por dos motivos. Primero, porque intuitivamente estoy de acuerdo con lo que propone, y segundo, porque va un poco en contra de lo que podéis encontrar hoy en día en 100.000 artículos sobre este tema que podéis encontrar en Internet. Parece que siempre en las redes sociales o simplemente en Internet, cuando buscas información sobre un cierto tema, parece que todo está clonado, que alguien en algún momento hizo un artículo determinado, un artículo interesante, y que el resto de la gente lo ha ido copiando y haciendo pequeñas versiones de él, pero que al final es todo la misma información. Pues bien, a lo que vamos en este artículo, este señor Matt Yarrow lo que propone es que el proceso de volcar completamente toda la información y luego olvidarnos de ella, quitarla de nuestra mente, de nuestro cerebro, es un proceso totalmente contraproducente para nuestra creatividad. Y la idea es muy sencilla. ¿Por qué propone que es contraproducente para la creatividad? Porque para ser creativos en un problema, con un tipo de información, lo que necesitamos es incubar esa información. ¿Qué quiere decir incubar? Pues en pocas palabras voy a decir, por ejemplo, si nos interesa, si queremos resolver un problema determinado, dejar ese problema dentro de nuestra cabeza, dando vueltas, o una información que nos interese, también para que luego más tarde, y esto se ha demostrado en muchos estudios psicológicos, para que nuestro subconsciente pueda trabajar en ella y dar una serie de vueltas. Y os habrá pasado alguna vez que luego más tarde, cuando os olvidéis de ese problema, más tarde quizás estáis en la ducha o estáis dando un paseo y entonces os ocurre automáticamente la solución a ese problema, o os ocurre algo novedoso o adicional que no os habéis planteado anteriormente. Entonces, en otras palabras, el fenómeno de incubación está claro que es un fenómeno, un proceso clave en el área de la creatividad. Y entonces, para poder realizar procesos creativos, la incubación es necesaria. Y por otra parte, esa incubación depende de que nosotros en nuestra memoria tengamos de manera reciente acceso a esa información que queremos procesar. Y en otras palabras, lo que dice este señor es que si nosotros volcamos toda la información que nos interesa, pero nos olvidamos de ella, entonces el proceso de incubación desaparece completamente y se merma completamente la creatividad. Por tanto, la solución que él propone, y la que a mí me parece también lógica, sería que en nuestro sistema PKM, que además debe estar integrado con nuestro sistema de gestión de tareas, o llamarlo como queráis, debe de haber un proceso, digamos, o recurrente o frecuente en el que volvemos a esa información que acabamos de volcar para no olvidarla, y que si nos interesa realmente continuemos trabajando ese proceso con esa información para que ese proceso creativo esté a su vez en un punto medio porque si trabajamos varios problemas no los podemos tener todos al mismo tiempo en la cabeza, y por otra parte tampoco podemos volcarlos todos a nuestro sistema. Entonces lo ideal, lo óptimo sería encontrar ese punto medio. En otras palabras, integrar nuestro sistema de gestión de tareas con nuestro sistema de gestión del conocimiento para al fin y al cabo ser más eficientes. Y esto enlazaría a su vez con el tema de la revisión semanal que David Allen propone en su metodología GTD. Entonces voy a dejarlo aquí para no hacerlo más extenso, pero esa sería la idea: unir un sistema de gestión del conocimiento con un sistema de gestión de tareas para no tener merma en la creatividad y trabajar los dos al mismo tiempo. Bueno, pues espero que este haya sido interesante y que tengas un maravilloso miércoles, y hasta luego.
Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana.
También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.